si hay clase el sábado, porque ya me van a empezar en la presencia de clase. Empezamos nuestro avance, le traje el programa, hoy se lo dejo para que lo tengan, ¿ya? Y voy a ir leyendo de qué se trata nuestro primer capítulo para ir avanzando. Objetivos generales, principios básicos de farmacología. Vamos a empezar por el concepto. ¿Qué nos va a estudiar la farmacología? La farmacología nos va a hacer el estudio de los fármacos desde su origen. Vamos a estudiar los fármacos desde su origen. En medicina no nos interesa tanto como en farmacia, donde ellos iban a extraer principios activos para hacer fármacos. Cuando yo hablo de una rama, voy a aprovechar ese concepto de la farmacología. El origen o la extracción de fármacos a partir de sustancias naturales se llama farmacognosia. Voy a ir armando todo mi concepto de farmacología. ¿Bien? Entonces la farmacología, el estudio de los fármacos, desde el origen, aquí voy a ir aumentando. Pero cuando yo hablo de un origen de fármaco, cuando el origen es natural, ya sea reino vegetal, mineral o animal, quien estudia esa extracción de los principios activos se llama farmacognosia. Concepto nuevo, principio activo. Yo puedo tener acá un comprimido que incluso puede tener una ranura y ese comprimido puede ser de dioxina, pero la dioxina es 0,25 miligramos, pequeñito, 0,25 miligramos. Imposible que tengamos un comprimido de 0,25, ¿verdad? Entonces, farmacia se encarga de esa cantidad de fármaco, transformarla en un medicamento. Ese principio activo lo voy a transformar en un medicamento y le voy a dar más cuerpo para que sea un comprimido que no sea minúsculo. Le va a poner excipiente, conservante, edulcorante. Es rama de farmacia. Pero ustedes deberán saber que este principio activo es la sustancia natural o sintética. Natural si la farmacognosia lo ha trabajado, o sintética porque hoy los fármacos se pueden obtener por síntesis, responsable de la acción farmacológica. A ver, otro concepto nuevo. ¿Qué concepto nuevo tengo aquí? Principio activo. Si se extrae a partir del reino animal, mineral o vegetal, la farmacognosia lo extrae de las plantas, de los minerales o de los animales. Principio activo, que es la sustancia responsable de mi acción farmacológica. ¿Qué es acción farmacológica? Creo que esto está con calefacción. ¿No? ¿Qué es acción farmacológica? Concepto importantísimo. Acción farmacológica son las modificaciones que el fármaco realiza a mi organismo. Modificaciones que el fármaco realiza a mi organismo. Ese concepto ya no nos lo olvidamos más. Profesora, ¿qué sinónimo tiene acción farmacológica? Mecanismo de acción. Mecanismo de acción lo vamos a estudiar de aquí hasta el último día, de todos los fármacos. Vale decir que es la interacción del fármaco con el receptor. Vamos de vuelta. ¿Qué es principio activo? De la acción farmacológica. ¿Y qué es acción farmacológica? Modificaciones que el fármaco le hace a mi organismo. Ya vamos a ver en más detalle que generalmente son interacciones del fármaco sobre un receptor.
que el fármaco no me va a crear una función, va a modificar la que yo ya tengo. ¿Qué otro sinónimo, además de acción farmacológica? Mecanismo de acción. ¿Qué otro sinónimo? Farmacodinamia. Tres conceptos nuevos extremadamente importantes. Sinónimos, mecanismo de acción es lo mismo que farmacodinamia, es lo mismo que acción farmacológica. ¿Okay? Entonces, volviendo a mi concepto de farmacología, estudiaba el origen, desde el origen de los fármacos. ¿Quién se encarga de estudiar el origen de sustancias naturales? Farmacognosia. ¿Qué va a extraer la farmacognosia? Principio activo. ¿Y será suficiente que lo extraiga el principio activo, por ejemplo, del papaver somnífero, se tiene morfina? ¿Me va a dar así la morfina tal cual la han extraído? No. ¿O me va a dar de la digitalis lanata o digitalis purpúrea? Así se llama la florcita donde vamos a obtener la digoxina. Me lo va a dar el polvito y yo le voy a decir al paciente, agarre una cucharita y va a tomar un poquito. Entonces, ¿qué se llama la rama de la farmacología? Que va a transformar el principio activo en una forma farmacéutica. Transformar el principio activo en una forma farmacéutica. Se llama farmacotecnia. Se llama farmacotecnia. Fíjense que farmacotecnia. ¿Qué es farmacotecnia? Son las técnicas. Farmacotecnia. Técnicas que utiliza la farmacología para transformar el principio activo en una forma farmacéutica. ¿Me van entendiendo? Sí. Concepto nuevo, forma farmacéutica. ¿Qué será una forma farmacéutica? ¿Quién conoce una forma farmacéutica? Una cápsula. Arriba las manos, fuerte. Un comprimido, una forma Una farmacéutica. cápsula. Cápsula. Un jarabe. Un jarabe. Una Pomada. pomada. Suspensión. Fuerte. Suspensión. Ah, estudiada, ¿eh? Muy bien. ¿Qué más? Aerosol, me gustó. Óvulos. Manos de los óvulos. Supositorios. Jarabe, emulsiones, suspensiones, comprimidos, píldora, cataplasma. Entonces, ¿cómo nos vamos a organizar acá? Concepto nuevo. Forma farmacéutica. ¿Cómo la puedo definir? Son las presentaciones que ha preparado la farmacotecnia para hacer de fácil administración. ¿Ya? Esa es una presentación, de eso vamos a hacer una práctica. Presentación es una forma farmacéutica, es la presentación del principio activo bajo la forma ya de un medicamento de fácil administración. Esta forma farmacéutica se van a clasificar para su estudio y ahí van a empezar a trabajar. ¿Bien? Es sólida. Hay algunas que le llaman semisólida. ¿Por qué semi? Porque si yo tengo un supositorio es sólido, si lo dejo a la temperatura santacruceña, este se va a transformar si no está en heladera. Por eso lo llaman semisólido. No importa. Sólido, ¿qué sigue? Líquido. Líquido, ¿qué más? Gaseoso. Más de eso no hay. ¿Ya? ¿Y cuál es la tarea? Primera práctica. Formas farmacéuticas. Me las van a definir. Y de ahí van a ir diciéndome las más importantes. Por ejemplo, en sólido están los polvos, están los comprimidos, están las cápsulas. A ver, se lo voy a dictar para que después no me digan, usted no dijo. Yo sí dije. Aquí ya estoy sacando mi primera práctica que necesito que lean lo más que puedan. No se comen de año pasado. Traigan a la práctica lo que tengan en casa de cápsula, comprimido, miraremos, tocaremos, pensaremos por qué se hizo
suspensión extemporánea, pero es un polvo. Tiene una ranura y te dice, a ver el agua, te lo y coloque el agua hasta el índice o hasta la ranura y agite bien. Una vez lo prepara, lo deja en la heladera, le va a durar 5 a 7 días. Es un polvo, tienes razón. Pero cuando ya tiene el agua y vos lo agitas, se llama suspensión. ¿Por qué se llama suspensión? Todo el mundo dice jarabe. No, Luis, bien Luis, porque no se disuelve. ¿Por qué lo tengo que agitar cada vez a la cocina? Yo la voy a usar. Porque cuando la dejo en la heladera, veo y abajo un polvo y abajo arriba líquido, ¿cierto? Lo agito, no se disuelve, se suspende. Con las horas se llama suspensión. Ya lo agito. Suspensión. Partícula insoluble. Suspendida. Tengo un medio acuoso. Pero sin el agua es un polvo, como decía mi compañero, es un polvo. Cuando ella tiene líquido pasó a ser una suspensión. ¿Y por qué todo le llaman jarabe? ¿Qué será un jarabe? ¿Por qué no es jarabe? A ver qué sé de los jarabes. Ya, el principio activo está disuelto. Un líquido, porque yo puedo tener jarabe de azúcar y agua. Es una solución concentrada de azúcar. Esa es, en 3 palabras, estoy definiendo un jarabe, solución concentrada de azúcar. Eso se llama jarabe simple, solo azúcar. Si ahí le coloco yo un principio activo, puedo hacer un jarabe antitusivo, un jarabe expectorante, un jarabe, qué sé yo, pero agua y azúcar bien concentrado a X densidad, eso es un jarabe. Solución porque está disuelto, como dice su compañero, a diferencia de la suspensión, que era insoluble. ¿Okay? Eso es en las líquidas, ¿no? Y sólida me dijo polvo. ¿Qué otra me van a buscar? Comprimidos. ¿Qué significa la palabra comprimido? Compacto, compresión. Son polvos por compresión. Esa es una definición de 2 palabras. Estas definiciones hay que saberlas bien. Son polvos por compresión. Bien. ¿Será que si yo agarro esa dioxina y la comprimo ya es un comprimido? No, ¿verdad? Si yo agarro un almidón y lo aprieto ya es un comprimido, no. ¿Quién lo prepara para ser fácilmente administrado? La farmacotecnia. No voy a entrar en detalle aquí porque eso les interesa más a los farmacéuticos. Pero ese principio activo, que ustedes ya saben lo que es, necesita alguien que le dé volumen, se llama recipiente. Almidón, talco iba a decir, pero el talco lo ponen cuando hacen adulteraciones de los fármacos, me da infarto. No debiera, porque no deja de ser tóxico el talco en vía oral. Pero a veces abren una cápsula, la estudian y resulta que era talco. Ya. Entonces, el comprimido se ha obtenido por compresión. La farmacotecnia lo alista para que yo lo pueda llevar a la boca y no se deshaga, que llegue al estómago y con la acidez del estómago se libere su principio activo o que llegue hasta el intestino. ¿Okay? Bien. Entonces, ya tengo comprimidos. ¿Quiénes son hermanitos de los comprimidos? Por ejemplo, aspirina es un comprimido. ¿En qué se diferencia una aspirina de un diario? Diario es un nombre comercial. Diario cercano, ¿verdad? Diario es una industria cercana de otro, los dos son aquí en cariño. No, no es una cápsula. ¿Qué característica tiene ese diario cercano que yo me lo tomo? Es dulce. Sí, es dulce. ¿Saben qué se llama? Eso se llama grafía. Comprimido confitado, en 2 palabras. Ya les voy a hacer su tarea. Ya me aguanto. Comprimido confitado.
Bien, entonces ya a grandes rasgos, a mi comprimido me van a decir ejemplos en la práctica. Ya voy a preguntar a ver una tarea para que porque es complicado. ¿Qué otro tenemos así sólido? Cápsula. Lo vamos a estudiar más importante. Bueno, Cápsula. cápsula, ¿me gustó? ¿Tu nombre es? Sergio. ¿Ah? Sergio. ¿Y el apellido? Romas. Romas. Rojas, con Rojas publico el otro, ¿eh? Bien, Sergio. Cápsula. ¿Quién es capaz de definirme una cápsula? Siempre me van a empezar todas las definiciones en una forma farmacéutica. Cuando yo les pregunte qué es un comprimido, finamente un médico dice una forma farmacéutica. ¿Qué es un jarabe? Una forma farmacéutica. ¿Qué es un supositorio? Una forma farmacéutica. ¿Y por qué se caracteriza? Entonces, el primero que vimos es comprimido. Es una forma farmacéutica sólida obtenida por compresión. ¿Qué es una grajea? Forma farmacéutica comprimida por la boca. ¿Qué es una cápsula? Forma farmacéutica para ser administrada por el oral, caracterizada o formada por una caja con su tapa gelatinosa. A ver, de vuelta, es una caja con una tapa de gelatina. ¿Está bien? ¿Qué puede haber dentro de una cápsula? Fuerte. Ya, en polvo, ¿en qué más? Pequeñas gotas. Y cuando trae líquido adentro, ¿han visto el omega 3? Es un aceite, vitamina E es un aceite. ¿Y es una cápsula o no? Sí. Esa caja con esa tapa de gelatina tiene que tener mayor densidad para que el aceite no lo disuelva. Pero sigue siendo gelatina. Cuando su contenido es líquido le llamamos perlas. O cápsulas blandas. Perlas sí es redonda. Cápsulas blandas, si lo que yo veo ahí es líquido. Entonces ya tengo comprimido, tengo cápsula, tengo grajea y los meros polvo, ¿verdad? El polvo puede venir hasta en un sachet. El carbonato puede venir en polvo o no. Penicilina no ponían los abuelos antes de caída, le ponían mertiolate en tu herida y te la decoraban con penicilina, que le parecían una torta, hoy ya no usamos así la penicilina, todavía la podemos. Bien, ahí en cápsula me van a buscar qué son cápsulas blandas, qué son cápsulas duras. Y en cápsula y comprimido van a buscar qué significa cubierta entera. ¿Qué significa cubierta entera? Van a buscar y ¿y qué significa deliberación sostenida? Comprimido de liberación sostenida. Son dos conceptos importantes. Tienen que saber qué es cubierta entérica y qué significa deliberación sostenida. ¿Okay? Eso para la práctica. Ahí estamos en forma farmacéutica. En sólidas son las más importantes. Pueden leer un poquito más a modo de comentario. Llega la píldora. La verdadera píldora me van a buscar el concepto. Nosotros a las anticonceptivas le decimos píldora, porque son redonditas. Pero ustedes van a buscar la definición de píldora. Ya no hay hoy en día píldora. Porque el farmacéutico los preparaba. Ya me desacostumbraba a dar clase. El farmacéutico las preparaba, las píldoras, en la oficina de farmacia. Iba teniendo ahí su mortero, ponía su polvo, su principio activo, su excipiente líquido y formaba como una pasta de plastilina. Y con su manito hacía esto. Yo una plastilina así, ¿qué forma tiene? Y chiquititas, y eso dispensaba. Es una verdadera píldora. Son redondeadas, obtenida en polvo con un líquido y manual. Eso es una verdadera píldora. Hoy le decimos píldora a todo lo que es redondito. Fíjense que hay anticonceptivos que son redonditos,
pero en realidad son grapeas. Pero le llamamos la píldora anticonceptiva, o la píldora del día después. ¿Okay? Pero hoy en día ya no hay píldora. Píldora era obtenida bajo esa forma y hoy ya no se hacen los medicamentos así. Pero nos queda, a veces tienes que tomar un medicamento, así sea, un diarín, y tú dices que tomas tu píldora. No es una píldora. ¿Okay? Es comprimido, es una grasa. Para la casa está bien que lo nombren así, para un médico no. Un médico le pone su nombre a cada cosa. Ahí había uno. Y aquí es una tableta. Anoche van a buscar el concepto de tableta. Así como las píldoras eran redondeadas, las tabletas eran achatadas. Hoy en día tampoco hay tabletas. Hoy en día tengo comprimidos, tengo grajeras y cápsulas. Porque ya se hace todo en el si lo van a hacer preparar, en las farmacias hacen, pueden rellenar las cápsulas, lo va a hacer una prescripción, pero un segundito, la tableta como tal, que van a buscar su definición y ya hoy no tenemos tableta. Píldora como tal, hoy ya no se usa tampoco, pero no queda así, antes, mínimo. Son comprimidos durante un forma una vitamina otro quiero vitamina C y el que saca cómo viene el que viene así como el redonzón vitamina C alicali uno antiguo tenía su nombre que era redondo así como la hoy en día tenemos así la vitamina C efervescente. ¿Eso qué es? Es un comprimido efervescente porque son polvos por compresión. Si tuviese una cubierta fuera una gran gema. Si tuviera la caja y la tapa de gelatina fuera una cápsula. ¿Quedó mejor? ¿Sí? Esas son las más importantes que tienen que saber en sólido. Semisólida, decía yo, porque el sólido su consistencia sólida pasa a ser líquido. ¿De quién estoy hablando? Supositorio y de los óvulos. Concepto de supositorio, concepto de óvulo. ¿Cómo vamos a empezar nuestras definiciones? Forma farmacéutica, en este caso para ser administrada por vía rectal. Si es un óvulo, forma farmacéutica para ser administrada por vía rectal. Más que característica deberá tener un supositorio. Su principio activo, hagamos un supositorio. Si fuera un paracetamol, yo necesito que llegue a sangre o que no llegue. Ese niño tiene fiebre, le vomita todo, no quiere nada, por boca y la mamá decide o el pediatra pone un supositorio. Forma farmacéutica para ser administrada por vía rectal, semisólida, forma de bala, lo que ustedes quieran. Pero ¿cuál será su característica? Bueno, de fácil absorción. a ver, yo te voy a ir replicando. Es fácil absorción, dice. El paracetamol necesita que se absorba para que baje temperatura. Pero si fuera por un hemorroide y que yo pongo ahí óxido de zinc como secante, cicatrizante, quiero yo que llegue a sangre. O sea que no lo define que tu principio activo llegue o no a sangre. Otra cosa lo define. Habrán supositorios que llegan a circulación. Habrán supositorios que son de acción tópica o local en el lugar. Lo mismo lo otro. ¿Qué lo define? Cuando ustedes lo agarran, ¿qué le pasa al supositorio? Se deshace. Se deshace. Y en términos más bonitos, se licúa. Licuefacción, que es pasar de sólido a líquido. Es una forma farmacéutica sólida para ser administrada por vía rectal o vaginal, cuyo excipiente funde a la temperatura del cuerpo. Esa es la definición más
excipiente tiene acción farmacológica. No. ¿Tiene el excipiente un supositorio? La Relleno, pero tiene, nombrame ácido. Ya me imagino un supositorio de almidón. Almidón está muy bien en cápsula y comprimido. Pero aquí no. ¿De qué son los supositorios? ¿De qué son los supositorios? Suero fisiológico. Fuerte. Suero fisiológico. Suero fisiológico. ¿Y cómo se va a hacer servisorio? Sigan participando. ¿Quién funde a la temperatura del cuerpo? Que me pongo en la boca cuando hace frío y tengo los labios. Vaselina. Mantequilla. Manteca de cacao, profesora. De eso se hace y de glicerina. ¿Ok? Y hoy en día de aceite de coco. Cuando ponen ustedes su aceite de coco en la heladera, ¿qué le pasa al aceite de coco? Se endura. Y si lo dejaron afuera, pues se olvidaron, se licúa. Ya. Quiero términos lindos, ¿ya? Nada de se deshace. Nada se deshace, se licúa, pasa del estado sólido al estado líquido. Licuefacción. Entonces, ¿cuál va a ser una definición espectacularmente linda de un supositorio de módulo? Para hacer la sensorial, para hacer cada unidad cuyo excipiente funde a la temperatura del cuerpo. ¿Qué es excipiente? Es lo que rellena al principio activo para hacer algo de rellena. A mí me gusta que hablen con propiedad, con finura. Un médico tiene que ser fino para hablar. Cuidado, Lo que le pasó. La idea está, pero ¿qué es un excipiente? Es una sustancia farmacológicamente inerte que acompaña al principio activo. Es un excipiente, una sustancia farmacológicamente inerte que acompaña al principio activo. A ver, vamos a pensar. Ya lo escribieron, ahora piensen. Farmacológicamente inerte. La manteca de cacao tiene acción farmacológica. No. No, solo se va a morir y va a liberar al principio. Vamos a ponerle almidón a esa dioxina que era tan chiquitito, 0,25 miligramos, pero el comprimido, imagínense, dioxina toma gente bien grande generalmente, porque es la insuficiencia cardíaca. No, el abuelito de 80 años, un paciente grande no va a agarrar apenas una minúscula comprimido, tiene que ser lo más grandecito que lo pueda sacar. ¿Quién le acompaña? Almidón. Entonces ahí es una sustancia inerte que acompaña al principio activo. En el supositorio tiene su excipiente, manteca de cacao, aceite de coco, glicerina. Y en el jarabe, el azúcar, la glucosa. Me gusta más glucosa que azúcar, pero es una solución concentrada de azúcar. Pero claro, ella sí tiene acción farmacológica. Eso es complicado. Va a tener acción farmacológica y control un diabético, ¿verdad? Y los más llamados jarabes para diabéticos son soluciones. No son jarabes, porque los jarabes tienen azúcar. No puede haber jarabes sin azúcar. ¿Se entendió? Pero ahí dice jarabe para diabéticos. No, el jarabe tiene azúcar. Es una solución para él. Y le ha puesto probablemente su principio activo, en un líquido y el endulzante de los permitidos. ¿Por dónde vamos? Semisólido. Ya. Semisólido, ahí pueden tener también. A veces ahí pone ahí las emulsiones, aunque no. Dice término emulsión. Tienen que saber qué es una emulsión. Hoy en día tenemos pocas emulsiones. La emulsión SCOD es una de ellas. ¿Quién sabe qué es la emulsión SCOD? ¿A quién todavía le han dado emulsión SCOD en el invierno? Vomitiva. ¿Nadie ha tomado?
No lo querían a ustedes, no les voy a dar. Aceite de hígado de bacalao. Positivo. Me lo daban aceite con el aceite de raya traído del Beni bonito. A ver, ¿qué será una emulsión? ¿A quién se le ocurre algo? Ya a priori en instrucciones todo el dije que es un aceite, ¿no? Que intentamos darle omega 3 en ese aceite. Claro. Pero será que cuando yo tomo la emulsión es todo, en este caso, yo no siento el aceite. ¿Qué será una emulsión? ¿A quién se le ocurre qué es una emulsión? Si yo en un vaso, mejor en un vaso de precipitado para hablar con propiedad, coloco aceite y agua. ¿Dónde queda el aceite y dónde queda el agua? Suspendido. Suspendido, muy bien. Aceite y agua. Si yo lo agito, ¿se mezcla? No. Momentáneamente, ¿verdad? Y tras que dejo de agitar, y otra vez se separa. Pero resulta que la emulsión tiene su parte aceitosa, que es el aceite de hígado de bacalao, y tiene una parte acuosa que tiene vitaminas hidrosolubles. ¿Cuáles son las vitaminas hidrosolubles? Las que se disuelven en agua. Y las liposolubles que se van a disolver en aceite. Acá tiene una versión soluble y una insoluble hoy en día. Ya. Y no se juntan. Pero resulta que en esta emulsión SCOT o en muchos multivitamínicos van a combinar vitaminas liposolubles, esto se llama lipo de grasa soluble, porque se solubilizan en aceite, y estas se llaman hidroagua soluble, porque se solubilizan en agua. Liposoluble, hidrosoluble, y lo tenemos en un, no puedo decir jarabe, la mamá dice jarabe, es una emulsión. ¿Y cómo si una no se disuelve en otra? Cuando decimos es una emulsión, su definición ¿cuál va a ser? Es una forma farmacéutica líquida o semisólida, donde tengo sustancias liposolubles suspendidas en un medio hidrosoluble, obtenida por un emulgente. ¿Qué emulgente? ¿Vieron ustedes cuando tienen un plato en la casa con grasa que comieron churrasco y te tocó lavar los platos porque te levantaste tarde y nunca el estudiante de medicina hace nada en la casa? Vos que no haces nada y venís a comer nomás porque vivís estudiando, por lo menos lavar los platos. Te dicen, oh no, yo he lavado platos muchos años. Y el plato de churrasco te demoraste media hora en lavar y estás prendido de gas. No tenés agua caliente. ¿Cómo va a salir la grasa? La agüita no sale con agua. Por el detergente. ¿Qué es el detergente? Es un emulgente. ¿Ya? Es un emulgente donde tiene una capa lipofílica y una hidrofílica. El emulgente es una sustancia que yo voy a colocar a una fase oleosa con una acuosa que va a permitir unificarlo, porque este tiene por un lado dos polos, esta sustancia, este es hidrófilo y este es lipófilo. Eso se llama emulgente. ¿Okay? El emulgente, el detergente es un emulgente. ¿Cómo se hace? Una fase oleosa, una fase líquida, y se coloca una tercera sustancia que hace que ellos se junten. ¿Ya? Eso es una emulsión. Hoy en día, emulsiones solo tenemos la SCOT, esa de aceite de hígado de bacalao, casi no se usa. Sí se usa en cosmética. Si yo me voy a poner un bronceador, porque decidí poner sol, los bronceadores a veces se olvidan
sea que esa emulsión perdió el calor. Hoy en día se ponen hasta aceite de olivo, ¿no? Pero un verdadero bronceador debería tener una fracción lipo y una hidrosoluble. ¿Quién lo une? Une muy bien. Pero eso tiene cierto grado de estabilidad. Si esa emulsión después yo la dejo al sol y la dejo fuera de donde debe estar, también se puede separar, aunque yo agite y no va a ser. Entonces el emulgente es el que va a permitir que una fase liposoluble con una hidrosoluble puedan formar un medio homogéneo. No puedo decir ni solución ni suspensión. Un medio homogéneo. Bien, hasta ahí semisólido. Vamos con los líquidos. A ver, ¿quién me puede mencionar una forma farmacéutica? Ampolla. Ok. Una ampolla de penicilina, una que ya venga ahí, una furosemida. Yo la miro y es transparente. Abro, colocamos directo, quiero pasar una gota de furosemida en una sola pincel. Pero resulta que también en ampolla voy a ir a comprarme una penicilina benzatínica, la conocen como el nombre del vecino del peligro. También una ampolla o no. Para ver, ¿no? Es una ampolla, pero ¿qué característica tiene esa ampolla? Un polvo. Y cuando después, el rato de usar, yo voy a poner el líquido, ¿cómo se llama ese polvo? O esa forma farmacéutica. Extemporánea. Igual que la que dijo su compañera de la amoxicilina en frasco. Acá también, eso es un frasco ampolla, pero con un polvo extemporáneo. Y cuando esa penicilina me la colocan en la cola, porque eso es formita muscular, la benzatínica, que hizo. ¿Qué me pasa después que me la ponen? Vine por dolor de garganta, doctor, y ahora me voy con dolor de cola. Cambio de lugar el dolor, ¿por qué? Porque como ella es insoluble, entra el líquido, se queda ahí. Se va solubilizando, liberando el principio activo hasta el día 28. Hay libros que dicen hasta el día 21. Por eso te colocan una sola ampolla para toda tu comida líquida. Pero ¿qué forma farmacéutico es ella? Vino en un frasco que se llama frasco ampolla, pero ¿qué forma farmacéutica es? Es un polvo. Pero cuando le pusiste el líquido, porque era prepare antes de usar, y es insoluble, ¿será solución, será jarabe o suspensión? Suspensión, very good. Son partículas insolubles suspendidas en agua. ¿Puedo poner eso a la avena? ¿Puedo poner algo insoluble en la avena? No. Porque al pasar por el riñoncito va a ir taponeando el riñón, me va a hacer insuficiencia renal y me va a ir muy mal. Contraindicado. En vena solo lo soluble. Pero fíjense cómo hay que saber los conceptos. Yo lo miro el frasco ampolla, entonces yo diría es una ampolla. Pero la otra ampolla que le nombré de furosemida es una ampolla líquida. Y este es un frasco ampolla. Tiene su tapón arriba y metemos, disolvemos y de ahí voy a extraer lo que necesito. Mientras está el polvo, es un polvo. Mientras puse el líquido y no se disolvió, es un azul. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. ¿Por dónde vamos? Líquido. El líquido. Dijo ampolla, ya. Yo no pondría ampolla. Yo diría solución. La solución puede venir en un frasco, la solución puede venir en una ampolla, la solución puede venir en un frasco ampolla. ¿En qué se diferencia la ampolla del frasco ampolla? Ay, yo dibujo muy mal, ¿ya? Y no me gusta usar multimedia, o sea que estamos bien. Mirado con cariño una ampolla. Frasco ampolla. ¿Se entendió la diferencia? Sí. Esta de aquí la voy a agarrar por el pobre ampolla, parece como un clero. Lo abro y sale líquido corriendo.
Puede ser aceitosa, oleosa, sí, se coloca intramuscular. Eso, bronco, no sé qué, había un laboratorio íntima, doloroso que mandrake, son aceites esenciales, eucaliptol, terpeno, pero el paciente empieza a expectorar una belleza, ¿no? Esa, por ejemplo, es oleosa, eso no puedo poner en vena, se va a poner intramuscular. Y acá tiene esta forma, generalmente acá viene un tapón, donde yo tengo que sacar el pretil que lo conserva y ahí meto la aguja. Esto ya puede tener el líquido hasta el coto o solo tener polvo. Eso depende. Depende de lo que hay adentro para yo decir es un polvo, es una solución, es una suspensión. ¿Ya? Bien. Entonces la palabra ampolla me van a poner. El líquido me van a poner. Puede ser un bolillo, puede ser una ampolla, puede ser una solución. ¿Un suero qué es? ¿Es una solución? ¿Un bolillo qué es? Es una solución, porque está disuelto el principio activo. Entonces, líquidos me van a poner soluciones y me van a definir qué es una solución, química básica. Principio activo disuelto en agua, es una solución. Principio activo disuelto en agua, que puede venir en un suero, que puede venir en un bolillo, que puede venir en una ampolla, sí. Cuando el principio activo no está disuelto en una solución acuosa, sino está suspendido, ¿cómo se llama? Suspensión. Suspensión puedo tener para vía oral, suspensión puedo tener en un frasco ampolla. Suspensión, solución, jarabe, ya vimos que era una solución concentrada. ¿Está disuelto el jarabe o no? Si le pones más azúcar que la que necesita, se cristaliza, como cuando hacen una almíbar y se cristalizó. Porque le pusiste mucho azúcar y no nada. Tiene su punto en el cual ya cristaliza. Ya, hasta ahí tenemos sólidas y sólidas líquidas. La gaseosa ya son muy sencillas. Listo. Después tenemos de acción tópica o local. Me van a buscar qué diferencia hay entre una crema, una pomada y un ungüento. Me definen primero qué es una crema, forma farmacéutica, parcera, administrada, tópica local, caracterizada por. Así que una definición. Forma farmacéutica, su estado, si es sólido, por qué vía se administra y por qué se caracteriza. Me van a buscar cremas, pomadas y ungüentos. Hay muchos más, hay cataplasma, hay el plasto. Y la diferencia entre crema, pomada y ungüento. Yo se la doy y ustedes la tocan. Tienen que saber, sin tener su nombre, ¿no? ¿Cuál es crema, cuál es pomada y cuál es ungüento? Esa es la diferencia. La van a buscar. Ungüento. Crema, pomada y ungüento. Hasta ahí ya tengo forma farmacéutica. ¿Qué había sido una forma farmacéutica? La presentación en que se preparó al principio activo para hacer de fácil administración. ¿Quién trajo el principio activo de sustancias naturales? La farmacodonía. ¿Quién prepara ese principio activo para ser fácilmente administrado? ¿Puede ser de origen natural o sintético el principio activo? Sí. Penicilina, cuando recién Fleming la descubrió, se fue de vacaciones Fleming, dejó todas sus laminillas ahí y su laboratorio mugroso, se agotó y se fue. Cuando volvió, todo estaba lleno de hongo. Y ahí él empezó a hacer su trabajo sobre el Penicillium notatum, que es el hongo del cual se extrajo la penicilina natural. Y esa penicilina, cuando él la extrajo del hongo, tenía que tener unos cultivos de hongo inmensos y obtenía así de penicilina. O sea que fue una obtención natural. A tal punto le costaba tanto tener cultivos tan grandes para obtener poco, que él siguió estudiando a esos pacientes que usó la penicilina y vio que en su orina de los pacientes
la molécula de penicilina salía intacta. Así como él había colocado, así salía intacta. Hábilmente untó la orina de los pacientes, la extrajo la penicilina, la purificó nuevamente y se la volvía a administrar. ¿Para qué les cuento esta historia? Para que ustedes sepan que la penicilina entra a mi organismo, solo tiene que entrar por vía parenteral con aguja, porque si la tomo en vía oral, el estómago destruye a la penicilina. Solo con aguja la puedo colocar, ya sea endovenosa, ya sea intramuscular. Pasa por el hígado le hace así, no le hace nada el hígado, se va al riñón y pasa tal cual. O sea que es un principio activo que no sufre biotransformación en el hígado, que se elimina intacta. Por eso es que él podía rescatarla. Como le costaba tanto, lo hizo así. Más hoy en día, ¿cuánto vale una penicilina? 5 pesos, 6 pesos, 10. Y se la obtiene por síntesis, ya no cultivando. ¿Se entendió? O sea que puede tener penicilina natural o puede ser sintética. Hoy en día todas son sintéticas. La penicilina es mucho más económica. ¿Se entendió? Bueno. Farmacognosia, farmacotecnia. ¿Por dónde andábamos? Intentando definir farmacología, ¿no? El origen de los vegetales se lo dejamos para los farmacéuticos, que ellos extraigan, que ellos nos den ya nuestra presentación. Yo tengo que saber qué presentaciones y qué es principio activo. ¿Qué más voy a saber acá en farmacología? Además del origen, ¿qué me interesa saber? Acción farmacológica. Vamos a estudiar la farmacodinamia. Sinónimo de farmacodinamia. Mecanismo de acción. ¿Y qué es mecanismo de acción? Es la modificación que el fármaco le hace a mi organismo. El fármaco no crea funciones, modifica las ya existentes. ¿Cuál es su otro sinónimo? Acción farmacológica. Ya lo hemos definido como modificaciones que el fármaco le hace a mi organismo. Mi organismo está con broncoespasmo. ¿Qué le va a hacer el fármaco? Mi organismo no está produciendo hormona tiroidea. ¿Qué voy a hacer con un eutirox o levotiroxina? Voy a sustituir algo que está en falta. ¿Se entendió? Ok. Hermanita de la farmacodinamia, farmacocinética. ¿Qué había sido la farmacodinamia? Modificaciones que el fármaco hace a mi organismo. ¿Qué había sido la farmacocinética? Modificaciones que mi organismo le hace al fármaco. Modificaciones que mi organismo le hace al fármaco. ¿A quién se le ocurre una modificación que mi organismo le hace al fármaco? Metaboliza, ¿qué más? Secreta, ¿qué más? Y para estudiar la farmacocinética, que la vamos a estudiar en detalle, ahora solo la definimos, hay una lemotecnia, no es un sistema, por favor, es una lemotecnia. Sistema LAD, me dice, no existe el sistema LAD, es una lemotecnia. La L significa expresión. ¿Qué significa la L? Liberación. Estos son medio protestantes, ¿vale? ¿Qué es liberar? ¿A quién voy a liberar? Al principio activo de la forma farmacéutica que lo contiene. Si yo me tomo una cápsula, ¿hay liberación o no? Sí, tiene que romper la cápsula de gelatina, la
caja y la tapa de gelatina para liberar el principio activo. Y si me tomo una solución, un líquido, ya está liberado, no hay liberación. Y si uso un supositorio, ¿hay liberación o no? Sí. ¿De quién se tiene que liberar el principio activo? Del excipiente que lo contiene. ¿Y el excipiente qué característica tenía en el supositorio que usa? Funde a la temperatura del cuerpo. Ya se lo enseñé. Ya. La liberación no ocurre con todas las formas farmacéuticas. Si yo voy a poner en vena una butilescopolamina porque hay un cólico intestinal, ya está disuelto. Pero si voy a tomar la misma butilescopolamina en vía oral, una grajea o un viadil sertal, ¿tiene que liberarse o no? Primero el confite, después el confite tiene que digregar al comprimido y después de digregar al comprimido recién libera el principio activo. ¿Ok? A de absorción. Y si yo pongo esa butilescopolamina en vena directo, ¿hay absorción? Ya está, ya. Porque ¿qué es absorción? Es el paso del fármaco del exterior al torrente circulatorio atravesando barreras o membranas. Anoten eso porque ya es definición de absorción. Absorción va a ser el paso del fármaco del exterior hacia el torrente circulatorio atravesando barreras o membranas. Vamos a ver si pensamos. Todo lo que yo tomo por boca se absorbe. Sí. ¿Sí? Sí. Sigan pensando. Todo Sí. lo que tomo por boca se absorbe. Sí. Se absorbe. ¿Eh? ¿Quién dice que no? Generalmente sí. La pregunta es si todo. Generalmente sí. ¿Qué pasa cuando tomas una pastilla de carbón? ¿Será que el carboncillo llega a la sangre? No. Y mi sangre es negra. Ese carbón que tomamos es un carbón absorbente, con partículas finamente divididas y van a absorber en su camino todo lo que pillen. Entonces, cuando alguien se intoxicó, se le hace, no se le da el carbón directo, se lo da ya el carbón en polvo disuelto en un líquido, hasta por zona. Y ese carbón, por donde vaya, va a absorber hacia él, hacia su superficie, todo lo que pille, no solo el tóxico. Antes tenían diarrea y había que empezar la diarrea, ¿no ven? Ese era el concepto. La diarrea se corta, hay que empezar, le daban carbón, el carbón absorbe, y ya la diarrea salía, las veces ya no salían tan líquidas, pero salían negritas, pero ya no tenía diarrea. O sea que no todo lo que come el diarrea se va a absorber. Ya vamos a estudiar qué características necesitan las sustancias para ser absorbidas. Puede salir, entrar, pueden hacer lo que quieran, caer. Estaba hablando de absorción. ¿Está todo bien? ¿Cansado? No había ni una hora de clase, vamos a hacer 3 horas de clase. ¿Están todos cansados? Sí, doctora. A ver, párense un rato y hacen las manos. Eso haciendo sin salir por la puerta. De puntilla todingo, a ver, el que cae primero a la pesada. Tienen que hacer ese movimiento, ¿para qué? Para mejorar el retorno venoso. Mano arriba, hasta arriba. Respiren hasta contar 20. Y se quedan de puntilla y el que se cae a la pizarra. Ya, siéntense, ya están confinados. Entonces, ¿cuál era el concepto de absorción? Era el paso del fármaco de al torrente sanguíneo a través de Barrera barrera o membrana. Y si yo
la sangre o no? No. Sí. Sí llega. O sea que cuando me meto a la piscina, yo me tendría que echar de agua. Solo los que son liposolubles. Los liposolubles. Van a tener que los principios activos tener características especiales. Mi piel tiene doble membrana lipídica. Lo han estudiado en mosaico fluido, biología, alguna vez en la escuela. O sea que el principio activo deberá ser altamente liposoluble. Alto es alto. El agua que yo me metí a la piscina es hidrosoluble, y aunque me quede 100 horas voy a absorber esa agua. ¿Okay? O sea que la característica es que ese principio activo debe ser altamente liposoluble. ¿Quién sabe de alguna forma farmacéutica que yo ponga en piel y llegue a sangre? Pomada, no necesariamente. ¿Cuál? Gel. Me pongo un gel porque me quemé por el sol de aloe vera y el aloe no va a llegar. Fíjense que no es la gel le van a revisar en forma farmacéutica y semisólido. Aumenten geles ahí. Está bien. No es un gel que llega o no llega. ¿De quién va a depender? De la solubilidad del principio activo. Si es liposoluble o es hidrosoluble. ¿Okay? ¿Quién conoce algo que por quién llegue? Sí, que no. ¿Ah? No se sintetiza en la piel, sufre unos procesos de... Ya, los parches, más no todos los parches. Corticoide, ¿por qué? ¿Por qué? Porque es muy liposoluble. Aunque hoy le están quitando solubilidad que sea en piel porque puede absorberse y como que hubieras tomado el corticoide. El bebé no le cambiaron el pañal y bueno, la piel queda raspada, dice la mamá, ¿no? Escaldada, no me venía la palabra. Le pone una pomadilla de corticoide que es una belleza porque es antiinflamatoria, pero la piel del bebé absorbe más que la de un adulto y ese corticoide puede pasar a circulación y traer efectos adversos. O sea que ¿de qué va a depender lo que coloque en piel? De la liposolubilidad del principio activo. Por ejemplo, un paciente con un cáncer ya está en la casa, ya no le quieren poner vía, derivado de morfina, se le coloca parche de fentanilo y va liberando el principio activo por piel. Tenemos una paciente con menopausia, necesito poner estrógeno, un parche de estrógeno y va a absorber. El paciente quiere dejar de fumar, le ponen parches de nicotina liposoluble y la nicotina se le va liberando cada vez dosis menores hasta que él salga de su síndrome de abstinencia. Yo más confío en la voluntad, es decir, dejo de fumar y dejo de fumar. Pero bueno, no todos son iguales. Ya. Absorción. De todos modos, vamos a ver un capítulo entero de absorción. ¿Qué es distribución? Una vez el fármaco ya llegó a circulación sistémica, va a ir por mi sangre. ¿Qué hay en mi sangre en alta concentración? Que le da la presión poliosmótica al plasma. Albúmina. Albúmina, una proteína, ¿verdad? El fármaco lo puedo encontrar solito o lo puedo encontrar unido a la albúmina, porque la albúmina en cuanto lo encuentra lo abraza y se lo quiere cargar. Si la albúmina lo está cargando, ¿lo deja actuar? No, es un fármaco guardado. El que va a actuar es el que se quedó libre. Ya lo vamos a estudiar. Eso es la distribución. Como el fármaco va a recorrer por mi sangre todo el cuerpo a donde se le deje llegar. Vamos a estudiarlo también. Por ejemplo, ¿quién ha tomado antigripal día y noche? Todos, ¿verdad? ¿Y por qué hay uno de día y uno de noche? Si los dos tienen descongestivo, los dos tienen paracetamol, ¿cuál es la diferencia? Los dos tienen antialérgico. ¿Cuál es la diferencia? Doy. ¿Ah? Uno es más liposoluble que el otro. ¿Qué figura, eh?
De noche que causa sueño para que podamos dormir tranquilo. Ya. La única diferencia es el antialérgico, lo demás está idéntico. Bueno, capaz cafeína le van a poner al de la mañana para que estés un poco más atento, ¿no? Pero ya eso es un plus. Los dos tienen antialérgico. Yo voy a la farmacia y le digo, véndame un antialérgico. La farmacéutica te va a decir, el que da sueño o el que no da sueño. Mismo mecanismo de acción. ¿Qué diferencia hay? El que da sueño, el liposoluble, llega a barrera hematoencefálica y me deprime el sistema nervioso central, además de bloquear receptores de histamina paralela. El de la noche bloquea los receptores a histamina, es antialérgico, pero no atraviesa barrera hematoencefálica y no me da sueño. Entonces al de día le van a poner para que esté alerta a uno, ¿verdad? Que tenga su antihistamínico, pero que esté despierto, incluso un poquito de cafeína y va a tiros, aunque esté engripado. Y el de la noche también es antialérgico, pero te va a hacer dormir. Los dos tienen el mismo mecanismo de acción. Los dos se usan para lo mismo. ¿Cuál es su diferencia? Su liposolubilidad. ¿Qué es liposolubilidad? Solubilidad, la solubilidad en tejido lipídico. Todas mis células tienen doble membrana lipídica. Si el fármaco es liposoluble, la atraviesa, si no, no la atraviesa. Se queda en sangre dando vueltas sin llegar a ningún lado. Metabolismo. Metabolismo es una palabra antigua. Hoy en día decimos biotransformación. En inglés, biotransformation. Más moderno. Y metabolismo o biotransformación. ¿Quién biotransforma los fármacos en el laboratorio bioquímico? Generalmente el hígado. ¿Por qué digo generalmente? Porque el riñón biotransforma algunos fármacos. Porque la sangre biotransforma algunos fármacos. Porque hay entiarasa. ¿Ok? No es el único órgano de biotransformación el hígado. Puede ser el riñón, puede ser el intestino, también tiene enzimas que biotransforman. Y finalmente la excreción, que ya la vamos a estudiar en detalle también. El fármaco se excreta. ¿Qué excreción? Definición. Si absorción es el paso del exterior al torrente circulatorio, ¿qué es excreción? Del interior hacia el exterior. El torrente circulatorio hacia el exterior. ¿Cuál es la principal vía de eliminación de nuestro fármaco? Renal. A través de la orina. En el examen me ponen el orina, ningún el orina. La vía renal a través de la orina. Vía renal a través de la orina. ¿Será la única vía? No. ¿Quién ha tomado hierro alguna vez que ha estado en el ¿Nadie ha tomado hierro? Creo que no se han hecho hemograma en su vida. ¿Cómo sentía la boca? Con el sabor metálico, como chupar un clavo. ¿Por qué? Porque el hierro se elimina por la saliva, se excreta por la saliva. ¿Quién ha tomado metronidazol para una amiga alguna vez? Ya, ¿cómo sentía el sabor de la saliva? Metálico también, ¿no? Como chupar un clavo. Sí, metronidazol se elimina por la saliva también. ¿Alguna vez ha tomado un fármaco y te tiñó la GC? No han tomado nada. No han tenido infancia. Ni dejado baneva, ni estado anémico, nada. A veces algún fármaco te puede teñir la GC, sí. O la misma remolacha, que ya tiene la sangre la GC. Pinche remolacha. O el niño va al que se llama al cumpleañito, claro, las tortas son hermosas, ¿no? 8000 colores, unos colorantes, cancerígenos hermosos, queda tu boca de todos colores y esa materia fecal folclórica. ¿Qué significa? Que la S es otra vía de excreción, no solamente el riñón. Por el riñón se elimina el 90% de los fármacos, si no son 95%. Por la segunda vía en castellano,
porcentaje, son las S, que le llamamos vía bilio, de la bilis fecal, bilio o bilio intestinal, por las S. Otra vía es la saliva. Cuando te tomaste todo el alcohol que había en la fiesta, ¿por qué vía lo eliminas? Oral. Voy. Llegaste a casa y mamá te dice, veníame un beso. ¿Cuál es otra vía de eliminación? Vía pulmonar. ¿Será que el agua voy a eliminar por vía pulmonar? Muy poco, se elimina por vapor. Sustancias que sean liposolubles, fármacos liposolubles como el alcohol. Cuando te dieron anestesia o fuiste a cuidar a alguien, te dieron anestesia. Ya salió de la cirugía y entraste a cuidarle la recuperación. ¿Qué olor tiene ese paciente? Anestesia. Según qué anestesia, ¿no? Porque estamos en el padecimiento. Los alotamos de la familia de los pacientes. Vía pulmonar, ¿a quién va a excretar sustancias que son volátiles liposolubles? El alcohol, el alotano se elimina por vía pulmonar. ¿Y por piel se podrá eliminar? Viste al micro, todo el mundo boca cerrada y hay un olor a agua espantoso. ¿Por qué vía se elimina el agua? Por la piel. Hay fármacos que pueden eliminarse por piel si son muy pocos, pero sí la piel es otra vía de eliminación. ¿Verdad? Bien, entonces hasta ahí hemos estudiado farmacocinética. ¿Cuál era la definición de farmacocinética? Es una rama de la farmacología que estudia La las modificación modificaciones del que mi organismo le hace al fármaco. ¿Qué le hace mi organismo al fármaco? Libera, absorbe, se transforma, excreta, ya. ¿Y qué estudia la farmacodinámica? Es la rama de la farmacología que estudia las modificaciones que el fármaco le hace a mí. ¿Qué más va a estudiar la farmacología? En su rama tengo farmacognosia, la extracción, farmacotecnia, transformación del principio activo en una forma farmacéutica de fácil administración, farmacodinamia, farmacocinética. ¿Será que todos los fármacos son benevolentes para el organismo? No. Una pinche aspirina que lo vende la casera en el kiosco, ¿tendrá efectos no deseados? Sí. ¿Cuál? El niño, si tiene proceso viral, Síndrome de relleno, un niño si está con un proceso viral, ya. ¿Qué más? Reacción no deseada. un adulto Puede bloquear la acción de las plaquetas, pero si es lo que yo quiero, es beneficioso. Otra. Sigan participando. ¿Será que una pinche aspirina puede tener efectos no deseados o no? Puede producir hemorragia. ¿Qué más? Síndrome de Reyes, si es un cuadro gripal y es un niño. Ya está. Sigan participando. Una pinche aspirina. Bloquea la ciclooxigenasa, bloquea prostaglandina. Las prostaglandinas son protectores gástricos. Puede hacer cuadros de gastritis, puede hacer hemorragia, puede hacer sangrado según si ya había una gastritis, ¿verdad? Y puede hacer insuficiencia renal, no tomándome una aspirina, por un uso más crónico. ¿Quién estudia las reacciones adversas de los fármacos? Farmacovigilancia. Farmacovigilancia. Estudia la detección, la notificación, prevención de las reacciones adversas de las ramas. Toda vez que yo conozco el mecanismo de acción y sus indicaciones, debo conocer su perfil de seguridad, o le llamamos performance de seguridad. Farmacovigilancia. Farmacotoxicidad. Farmacotoxicidad nos va a estudiar la toxicología. También estudia
reacciones adversas producidas por los fármacos a dosis usual y a mayores dosis, y también por la sustancia tóxica ilícita. La toxicología. Toxicología va a estudiar reacción no deseada del fármaco a dosis usual, a dosis mayores. Cuando digo dosis mayores, acá hay un concepto de dosis. Dosis es la cantidad del fármaco administrado. Concepto nuevo. ¿Qué es una dosis? Cantidad de fármaco administrado. Amoxicilina, ¿cuál es la dosis usual? ¿Cuánto se toman ustedes? 500. 500, hoy 500 ya no te hacen nada. 1 gramo. En adultos 1000 miligramos cada 8 horas, esa es su dosis. Cantidad de fármaco que yo administro. Pero cuando hablamos de dosis, ya vamos a tocarlo también. Hay una dosis mínima efectiva, luego con M pequeña, mínima efectiva. Por ejemplo, en amoxi puede ser 500, en un adulto puede ser 250. Y hay una dosis máxima, pongo con M mayúscula, tolerada. Mínima efectiva, más el que suena el teléfono tiene un punto menos. Pueden poner el vibrador, se salen afuera a hablar, hacen lo que quieran. ¿Ya? Dosis mínima efectiva y dosis máxima tolerada. La distancia que hay entre la mínima y la mínima efectiva y máxima tolerada se llama franja terapéutica. La distancia que hay entre la dosis mínima efectiva y la dosis máxima terapéutica se llama franja terapéutica. Se llama franja terapéutica. Abajo de la dosis mínima efectiva no tengo actividad farmacológica. Arriba de la dosis máxima tolerada aparecen las reacciones adversas con mayor probabilidad. No consigo más efecto terapéutico. Vamos a dar un ejemplo. ¿Quién conoce enalapril? El pobre enalapril ya lo está desplazando. ¿Quién lo está desplazando al enalapril? Los sartanos, que es su primo hermano, ya lo vamos a estudiar. No, los sartanos. Hasta el Barça. El Barça tuvo su problema con un excipiente y quedó como cancerígeno. Enalapril, ¿quién conoce enalapril? ¿Quién sabe algo del enalapril? ¿Para qué usamos? ¿Para qué? Para la hipertensión. Ya. Es un inhibidor de la enzima, convertidor a angiotensina. Oye, acá ya lo vamos a estudiar. Dosis mínima efectiva 2,5 miligramos. Máxima tolerada 40 miligramos. Viene un comprimido de 5, viene uno de 10 y uno de 20. Su semivida es no muy grande, se da cada 8, cada 2, según la respuesta del paciente. Pero en muchos pacientes son muy sensibles y esta de 5 la tengo que partir por la mitad y empiezo dándole 2,5 miligramos. Y vamos tomando la presión a ver cuánto va. ¿Okay? A partir de 2,5 ya hay acción farmacológica. Menos de eso es como no dar nada. Fuimos aumentando la dosis hasta llegar a 20 miligramos cada 12 horas. Si a tu paciente con 20 miligramos cada 12 horas, que ya viene tomando 7 días, no le bajó la presión, no adelanta darle 60, 80, 100, 120. Esa es la dosis máxima tolerada. ¿Ok? Si sigue dando más porque no le bajó la presión, de aquí para allá aparecen las RAMs con mayor frecuencia, los efectos tóxicos. ¿Ok? ¿Será importante conocer la franja terapéutica de cada fármaco?
Sí. ¿Qué es franja terapéutica? La distancia entre dosis mínima efectiva y dosis máxima tolerada. ¿Qué pasa si doy menos de la mínima? No pasó nada. Y más de la máxima, no voy a tener más efecto y aparecen ¿quién? Las ramas. Eso es estudiado por la toxicología. Toxicología muy emparentada con farmacovigilancia, ¿no? Pero la toxicología es una rama de la farmacología. Mientras que la farmacovigilancia más que todo quiere ver en qué paciente hay una RAM y notifica. ¿Ya? En cambio, toxicología va a estudiar en profundidad efectos no deseados. ¿Pueden ser a dosis usuales? ¿El efecto no deseado? No debería. Sí debería. ¿Por qué? Si yo me tomo una aspirina y tengo gastritis, me tomé 1000 miligramos y me dolió la panza, ¿no? O hubo un sangrado. No es inusual. Me tomé amoxicilina, es un antibacteriano, penicilina sintética, amplio espectro, me barrió mi flora y me da diarrea, pero yo tomé solo 1000 y estaba en la casa. Los efectos adversos lamentablemente no los puedo separar de los efectos beneficiosos, de lo que yo quiero. Pero si yo me subo de la franja, se van a magnificar. El paciente recibe un salbutamol porque está con broncoespasmo. ¿Qué efecto adverso voy a tener en clase? Porque también usa el receptor beta 1. El día que la farmacología haga fármaco más dirigido, ahí las reacciones adversas van a bajar. El día que nuestro salbutamol solo ocupe el receptor beta 2 del bronquio. Pero si yo me tomé mi salbutamol, va por bronquio, va por útero, va por el vaso y me va a bajar la presión arterial, al hígado le sube la glucosa porque hay glucogenólisis. Si es un útero grávido, disminuye frecuencia de contracciones, al corazón le da taquicardia. ¿Okay? O sea que a dónde apuntaría la farmacología. Cuando uno estornuda y el otro mucoso, estos chicos tienen COVID. ¿Se entendió? ¿Sí? Eso lo vamos a ir viendo en reacciones adversas. ¿Ya? Bien. ¿Dónde estábamos? Estoy intentando definir farmacología y le metí toda la rama porque esa es la definición. ¿Qué va a estudiar la farmacología? Mecanismo de acción, farmacocinética, efectos no deseados, el origen, eso se lo dejamos para los farmacéuticos. ¿Qué más? Un concepto que les di en la anterior clase. Indicaciones. Indicaciones faltan. ¿Y la anterior clase de qué hablé? Contraindicación. Indicaciones terapéuticas. ¿Qué son las indicaciones terapéuticas? Son las patologías en los que están indicados los fármacos. Si es hipertensión, hipertenso el paciente, un antihipertensivo. Si tengo una otitis, un antibiótico pudiera ser usado en una otitis. ¿Y qué eran las contraindicaciones? Estado fisiológico o patológico en los que no debo administrar el fármaco. ¿Cuál era fisiológico? Embarazo. ¿Cuál era patológico? Cualquier enfermedad. Y las contraindicaciones pueden ser absolutas y relativas. ¿Qué es absoluta? Bajo ningún punto de vista lo administro. Relativa, beneficio, riesgo. Evalúa beneficio, riesgo. Ya, ¿qué más tengo acá? Farmacodinámica, farmacocinética, efectos adversos, toxicidad. Hay muchas otras ramas de farmacología. Hay una que a mí me agrada mucho, que se llama cronofarmacología. ¿Qué significa la palabra crono? Tiempo. La administración de los fármacos de acuerdo a su seguimiento. A veces va el paciente al médico, le toma la presión, un solo valor de presión. A mí me asusta eso. Hay pacientes que le pone el tensiómetro y de entrar al consultorio la presión en el cielo y te mira, doctora, yo soy hipotensa y se le voy a mandar
Siempre me pasa esto en el médico y me quieren medicar y yo no les hago caso. ¿No? ¿Qué haces ahí? Ayer tenía esta paciente, tenía 180, 100. Y ella se sonrió y me dice, siempre es igual. ¿Qué haces ahí? Le imprime una tablita que diga fecha, hora, presión alta, baja, así ella lo entiende mejor, y latido o frecuencia cardíaca. El paciente le pide que traiga su tensiómetro para que tú lo calibres con el tuyo, que se tomen diferentes horarios, diferentes días sin estresarse. Ayer esta paciente le atendí hace 15 días con esa presión, le digo, no me gusta, no se preocupe doctora que yo soy hipotensa, siempre me pasa esto en el médico, tiene una insuficiencia aórtica y mitral, y entonces le digo, quiero su chequeo cardiológico, pero a su cardiólogo le va a llevar esto. Mira, hace una semana te acreditó su cita y se lo lleva. De 100, la sistólica no subió nunca. Y ella vino a la consulta porque mareo, el esposo la traía agarrada porque era un cansancio, una fatiga y un mareo, una señora de 60 años, profesora de una universidad. Reviso la medicación que yo tenía que ver otro tema, pero revisé todo y tenía 5 antihipertensivos, entre antihipertensivos y antiarrítmicos, su presión en el piso. Si el médico te lo dio, sigues tomando. ¿Por qué ocurrió eso? Porque cuando ella va al médico, la presión se le sube. Hipertensión de la bata blanca. Entonces, todo eso hay que mirarlo siempre. Con un solo valor de presión no puedes tomar una decisión. Y otro paciente que estaba alta la presión, le damos un losartán, 50 miligramos cada 24 horas. Si tú lees losartán, no te cubre al paciente 24 horas. Si le empieza a dar losartán, le tomas la presión a las 6 horas, está bellísima. A las 8 horas ya se sube un poco más. A las 12 está como cuando empezó. Y le cubrió capaz a 8 o 12 horas. Pero el paciente toma su medicamento. Y las otras 12 horas, da igual que antes. Perdió tiempo, dinero y no está cubierto. O sea que la cronofarmacología, ¿qué te estudia? Dosificación de fármacos de acuerdo a sus semillas de acción. Pero es que este paciente es hipertenso de larga data y ya su creatinina está alta. ¿Qué es la creatinina? ¿Qué mide la creatinina? Valores de creatinina, ¿para qué me sirve? ¿De dónde se produce? ¿Qué mide? Valor normal. ¿Quién sabe algo de la creatinina? Se mide para la insuficiencia renal. ¿Por qué? Ya. Creatinina viene del metabolismo de los músculos. Aunque hoy yo no haya hecho ejercicio, mis músculos se recañan igual. Su producto de degradación es creatinina y solo se filtra por filtración glomerular. 0,4 a 1,4 miligramos. En cilindro en sangre no normal. Hay quien da 1,5, hay quien da 0,5, pero bueno, no es parecido. A mí me gusta todo compacto, de 0,4 a 1,4. Si solo se filtra por el riñón y en sangre se está subiendo, ¿qué significa? No se está filtrando. Y el riñón no está filtrando. Y ahí les voy a enseñar después a hacer las dosis que le voy a dar a ese paciente, porque si su riñón no está sacando el fármaco, hay fármacos que se eliminan activos, otros inactivos. ¿Qué va a pasar con el fármaco? Se tenía que ir por el riñón y el riñón filtra un 50% nada más. Se va a acumular, entonces con menores dosis puedo tener más efectivo. ¿Okay? De todo eso se encarga la cronofarmacología. ¿Será que todos los que estamos en esta aula ahora tenemos la misma función renal? ¿Será que todos los que estamos acá, si yo le doy un fármaco y yo quiero estudiar su biotransformación hepática, todos vamos a biotransformar de la misma manera?
Tengo una paciente hermosa, una chiquitinga. Doctora, lo que me dé me tiene que dar poquito. Dice, ¿por qué? Porque todo lo magnifico. Me dieron estos fármacos, encima tiene lipoaterpil, loratadina, más complicada que mandar. Y si me dicen esto le puede dar un poquito de sueño, yo duermo de un día. Y uno dice que exagerado, ¿no? Son pacientes que se llaman acetiladores lentos. Hay un proceso en el hígado que ya lo vamos a estudiar, que es quimiotransforma los fármacos, algunos fármacos. Acetiladores lentos. Y esos pacientes genéticamente, esas enzimas las tienen disminuidas. Es ese paciente que te dice, no, a mí no me invité ni medio vaso de cerveza, porque quedo chupada 2 días, y yo decía, no te hagas. ¿Okay? Hay los acetiladores lentos, se llaman. A ellos hay que dar menores dosis, porque el efecto les dura más tiempo. Porque el hígado no lo llega a transformar tan rápido como algo. Y hay el contrario, los acetiladores rápidos. Le da ese analgésico, incluso derivado de morfina, y le dura poquísimo. No porque el cuerpo se acostumbró, porque recién le estás dando, porque lo biotransforma rapidísimo. Se puede seguir tomando alcohol y no se va a embriagar tan rápidamente. Los dos pueden tener la misma edad, el mismo peso si quieren. Son características individuales de los pacientes. Siempre hay que mirar a tu paciente y saber escucharlo. Saber escuchar al paciente ya te está diciendo. Si esta paciente llegó y me dice, no sé qué me va a dar, doctora, pero lo que me dé tiene que ser dosis baja, porque si ahí dice que va a dar sueño y todos duermen 2 horas, yo voy a dormir 2 días. Si a mí me da un poquito de alcohol, me dice, no sabe, no me levanto, ni siquiera me pone alegre como todo el mundo. El alcohol tiene 2 fases. Una fase estimulante que a todo el mundo le gusta, te desinhibe de ser capaz de hacer cosas. Y como te gusta esa fase, sigue bebiendo. Pero al seguir bebiendo le viene la fase depresora del alcohol y acabar tirado debajo de la mesa llorando tu pecho. Porque no supiste mantener ese estado de estimulación del alcohol. El alcohol es estimulante y es depresor. Primera fase de estimulante que no dura mucho y segunda fase que es depresor. ¿Okay? Bueno, cronofarmacología. Y hay 2 ramas nuevas de la farmacología que tiene que ver con el tipo de alimentos, farmacogenética y farmacogenómica. Farmacogenética y farmacogenómica. Farmacogenética y farmacogenómica. ¿Cómo influencian los fármacos o la genética del paciente en el fármaco? Lo que recién les decía, acetiladores lentos, acetiladores rápidos. Cómo la genética del paciente hoy en día se le estudia para ver cómo ese paciente va a biotransformar los fármacos. Eso lo vamos a mencionar, se lo voy a preguntar porque eso está todavía en nuestro país en pañales. ¿Quién conoce cloranfenicol? De nombre, ¿no? Porque ya casi no usamos. ¿Por qué no usamos cloranfenicol? Es económico, su espectro es para la bacteria que se produce en el camino, es muy amplio, no para todas, pero casi todas. Vale nada, lo tengo en vía oral, lo tengo en vía parenteral, atraviesa barrera hematoencefálica, puedo usar el meningitis, soy infecciones muy graves, llega a todas mis células. Es muy tóxico. ¿Por qué? ¿Y qué es su toxicidad? Tanto como muy no, pero tiene una toxicidad característica, que si te toca es irreversible y sucede 1 en 1.000.000 de pacientes.
Amplifier rebajé la flora. Pero ¿qué problema tuvo? Si no me equivoco, inhibía también la síntesis de proteínas en las células normales como en las bacterianas, en los ribosomas. Ya, está cerca. Eso como un efecto adverso de disminuir glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Hacer una anemia fisiológica. Medicamentosa, no sé. Pero resulta que le damos a los pacientes y le baja los glóbulos rojos. Hasta ahí estamos bien. Le tira el fármaco, el paciente recupera. Pero ese paciente tiene déficit de una enzima que se llama glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Que puede vivir sin ella. Yo puedo vivir alegremente sin ella mientras no me ponga ozono, mientras no me ponga vitamina C en alta dosis ni me dé un cloramfenicol. Al paciente que no tiene la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ¿qué le va a pasar? Anemia plástica, que es irreversible. A todo lo demás le va a dar anemia si lo usa más de 14 días. En una meningitis puede usar 20 días, 30 días. Bajan esos rojos, terminó la infección, saqué el fármaco y vamos a estimular los rojos. Okay. Pero en este paciente que no tiene glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ese paciente hace anemia plástica irreversible. Necesita trasplante médico. ¿Okay? No, no es en alta dosis, independiente de la dosis, con 1 miligramo o con 500. Y 500 es una dosis para un día. Independiente de la dosis. Se llama fenómeno de idiosincrasia. ¿Qué es idiosincrasia? Idiosincrasia. Fenómeno de idiosincrasia. Anoten qué idiosincrasia, se lo voy a preguntar a la otra clase. Ahí se lo voy a preguntar con forma farmacéutica. Idiosincrasia interesante. Ok. Bien, entonces, ya hemos visto todo lo que abarca la. Falta un poquito acá todavía. Indicaciones, contraindicaciones, interacciones. Interacciones. Eso es lo que vamos a estudiar en farmacología. Todo lo vamos a ir súper desarrollando, sí. Mecanismos de acción, ya empezamos la siguiente clase de farmacocinética, producción, distribución, metabolismo y expresión al dedillo. Termino con eso y ya vamos a ir al primer grupo terapéutico. ¿Okay? Principio activo. Lo percibí. Yo dije la cosa. Ya. A ver, vamos a echar una mirada porque me empiezo a hablar y me olvido del programa. Objetivos de la farmacología, concepto de fármaco, principio activo, rama de la farmacología y hasta farmacodinamia toca. Ya hay unas láminas con metabolismo y presión y de ahí entramos a autonomía. Unas 2 clases más y acabo este primer capítulo. ¿Cómo vamos a organizar? Vamos a dejar la clase. Ya tenemos práctica para la semana que viene. ¿Qué es la práctica? Formas farmacéuticas. Forma farmacéutica. Cada uno, por favor, venga en su horario, ¿ya? Los días de práctica para martes, creo que me han dado el aula 15, porque no estaba en la boleta, ¿no? Le saqué foto, por eso me demoré para que veamos dónde hacemos práctica. Esto es el sábado. Sábado a las 16. Le saqué la foto. Ya, no le saqué foto, pero tenemos lunes clase. Ahí les digo en qué aula. Creo que es el aula en el 4º piso, si no me equivoco, y en el mismo aula tenemos los 2 grupos. Entra uno y sale el otro. Es evaluado. Esta semana va a ser forma farmacéutica. Esto poquito que hemos avanzado, vayan estudiándolo y a la otra
proyectos y todo lo que yo avanzo, sí. ¿Ya? O sea que si la práctica es autónomo hoy, puedo preguntar forma farmacéutica, puedo preguntar qué es farmacología, o sea que todo es acumulativo. ¿Está clarísimo? Sí. Tengo 21 alumnos para C1, 21 para C2 y 21 para C3. ¿Así nos iremos a quedar? No. Con 21 yo trabajaría fantásticamente bien. Bueno, criaturas, que tengan felices Pascuas. ¿Quién me va a poner la